Ya, muy bien. Estamos empezando ya la grabación. Doctor, vamos a avanzar del libro de Figuri de Garino, Sí, un sí, sí, Garino. sí. ¿Qué tema sería, por favor? Enseguida te vas a enterar. Silencio. Bien, ahí están seguramente viendo ya el título de esto que continúa. Recuerden, estamos en el tema de introducción, ¿no? Lo que viene a ser generalidades. Y para hoy pues tenemos esto que es muy importante, que es el aparato masticador. Ya, muy bien. Entonces, en los dientes, como habíamos visto en la anterior clase, los dientes pues tienen su importancia porque estos pues forman parte de lo que viene a ser un sistema, que es el sistema dentario, y este a su vez pues el sistema dentario forma parte de lo que es el aparato masticador. Así como tenemos en el cuerpo, en el organismo, alrededor de 8, algunos hablan hasta de 13 aparatos. Los aparatos, como bien deben saber, están pues para cumplir una función, ¿no? Por eso llevan el nombre de la función. Ahí está el aparato digestivo que sirve para la digestión, el circulatorio para la circulación. Entonces, así como hay tantos aparatos, alrededor de 8 o 13, algunos dicen 10, como estos aparatos, pues tenemos uno más que es de mucho interés para nosotros, los odontólogos, que es el aparato masticador. De ahí que el nombre lo dice, ¿no? Es el aparato destinado a la masticación de los alimentos. Y todo aparato, pues, es un conjunto de sistemas, de órganos y de tejidos. Así que vamos a conocer, pues, a ver ese micrófono, por favor, silencio. Vamos a conocer al aparato masticador. Entonces, tiene su importancia para nosotros, que vamos a ser dentistas, conocer bien este aparato, ¿no? Tiene su importancia. Vamos a comenzar conociendo los cinco elementos que tenemos en este aparato masticador, muy importantes para nosotros. Espera un momento. Ya, muy bien. Les decía pues que tenemos este aparato muy importante para nosotros. Conozcamos los cinco elementos que forman parte de este aparato. Primero, aquí vamos a nombrar solamente los cinco elementos, después vamos a desglosarlos uno por uno. Primero está el sistema dentario, ¿no? El relacionado con los dientes, por eso hablamos de dientes, de dentario. Este es el principal componente o el principal elemento del aparato masticador, ya que es el que realiza la masticación. Luego tenemos algo también muy importante, que gracias a ellos también se da la masticación, que son los músculos masticadores. Estos músculos son los que nos dan la fuerza necesaria para que los dientes pues puedan triturar los alimentos. Sin los músculos, solo los dientes pues no llegarían a triturar los alimentos, no llegarían a masticar. De ahí que es importante la participación de los músculos masticadores. Luego tenemos también como tercer elemento la articulación temporomandibular, más conocida como ATM. Esta articulación pues hace posible el movimiento de la mandíbula, que es el único hueso móvil de la cabeza. Este hueso pues se mueve gracias a esta articulación, lo que hace posible que los dientes superiores con inferiores pues puedan tomar contacto y realizar ahí con la fuerza de la musculatura, realizar la función masticatoria. Ese es el tercer elemento. Sin la participación de esta articulación tampoco tendríamos masticación. El cuarto elemento, que también tiene su importancia, son los tejidos blandos que tenemos en la cavidad bucal. Entre ellos, el más importante, la lengua. La lengua es un órgano muy importante, tiene muchas funciones y entre ellas, pues,
una que también es importante, es pues justamente la masticación, ya que la lengua, los carrillos, los labios también participan, son los encargados de llevar los alimentos a la zona oclusal, es decir, a la zona de los dientes. De ese modo se realiza la masticación. Si no tendríamos lengua, pues no podríamos masticar, no habría quien lleve los alimentos a la zona dentaria. Vamos a ver eso más adelante, ¿no? Ese es el cuarto elemento. Y el último elemento que está en todo aparato son los vasos y nervios, ¿no? Los vasos que se encargan de la nutrición de todos estos tejidos y los nervios que nos dan pues la sensibilidad y la protección a cada uno de estos tejidos. Bien, entonces esos son los 5 elementos que conforman el aparato masticador. Vamos a desglosar cada uno de estos. Primero, el primer elemento, el sistema dentario, los dientes, ¿no? Lo que nos interesa. Como ya dijimos, son los personajes principales de este aparato, ¿no? Ya que ellos ejecutan la función masticatoria. Los dientes, a su vez, pues forman el sistema dentario que está formado pues por los arcos dentarios y los maxilares, es decir, los dientes están dentro, perdón, están formando los arcos dentarios y estos están pues en los maxilares, de ahí que forman parte estos 3 elementos, forman parte del sistema dentario. Ya habíamos dicho, los dientes es el personaje principal para la función masticatoria. Sin dientes, si no tuviésemos dientes, la función masticatoria pues se vería muy perjudicada, ¿no? No llegaríamos a triturar los alimentos, ¿no? De que los desdentados totales, los que ya no tienen dientes, no pueden triturar los alimentos, ¿no? Tienen que consumirlos pues ya triturados, ya licuados de ese modo, o usar pues una prótesis para que puedan triturar por lo menos algunos alimentos blandos. Muy importante los dientes. El segundo elemento, los músculos masticadores. De todos los músculos que tenemos en el organismo, en el cuerpo, nos interesan pues los músculos masticadores, los masticadores. Estos pues vienen a ser de los elevadores de la mandíbula y los depresores de la mandíbula. Los elevadores pues son los más importantes y son los de mayor potencia, mayor fuerza masticatoria. Entre estos están el macetero, el temporal, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Estos 3 son los elevadores, son los que elevan la mandíbula contra el maxilar. El pterigoideo externo es el que nos proporciona movimientos de lateralidad a la mandíbula, ¿no? Para mover hacia los lados, que también es importante al realizar la trituración de los alimentos, porque no solamente la mandíbula va a ascender y descender, también pues para triturarlos se requiere movimientos de lateralidad. Se mueve, no mucho, pero se mueve la mandíbula hacia los lados gracias al músculo pterigoideo externo. También tenemos los depresores, que ya tienen menos importancia, que son los que se encargan pues de descender la mandíbula, es decir, de bajar la mandíbula. Estos vienen a ser los supra y los infraioideos. Estos músculos no requieren mucha fuerza, no son muy potentes como los elevadores, ya que para descender la mandíbula no se requiere tanta fuerza, ¿no? Pero sí para elevarla, así que por eso los elevadores son los más potentes. Los depresores son de menos importancia y menos potencia. Eso en cuanto a los músculos masticadores que nos interesan, ¿no? De ahí que les decía ya en la anterior clase que de todos estos tejidos y estos órganos que estamos conociendo, los que nos interesan en la parte odontológica, esas pues tenemos que conocerlas bien. De ahí que les sugiero pues leer, ahondar un poco más en todo lo que vienen a ser, por ejemplo, estos músculos masticadores. Deberían conocer pues de cada uno de estos músculos sus inserciones, ¿no? Inserción superior, inferior, si es lateral, y conocer también su irrigación, qué arterias son las que las nutren y cuáles son los nervios que hacen posible que se pueda dar la contracción de estos músculos, es decir, los nervios motores que hacen posible que funcione. Todo eso pues deberíamos saber con anatomía odontológica, ¿no? Que seguramente el año pasado han llevado, pero sería bueno que los repasen. Y como les dije, pues todo esto está en el libro de Figún y Garín, ¿no? Así que en la primera parte pueden encontrar
todo acerca de los músculos, los huesos, que nos interesan a nosotros, ¿no? La parte odontológica. Bien, sigamos conociendo al aparato masticador. Ya hemos conocido el sistema dentario y los músculos masticadores. La articulación temporomandibular, otro elemento importante para la masticación, ¿no? Como bien sabemos, la mandíbula, o maxilar inferior si quiere, es el hueso que se mueve, es el único que se mueve en la parte de la cara y la cabeza, gracias a esta articulación que es bilateral a ambos lados, que funciona en forma simultánea, que es la articulación temporomandibular, es decir, articulación entre el hueso temporal y la mandíbula, el cóndilo de la mandíbula. ¿No? Esta articulación pues hace posible el ascenso y descenso de la mandíbula para que se pueda dar ahí la trituración de los alimentos. La afección, cualquier afección que se dé en esta articulación va a afectar también la función masticatoria. Si hay una artritis o una inflamación de esta articulación, no vamos a poder abrir y cerrar la boca, ¿no? Ya que va a haber dolor, va a haber inflamación en esta zona. De ahí que es importante conservar bien la articulación temporomandibular. Hay afecciones que se dan pues en esta articulación, muy comunes. Es el caso de las subluxaciones y la luxación, que es lo más grave. Las subluxaciones pues se caracterizan por un desborde, diríamos, del cóndilo de la cavidad glenoidea y retorna generalmente produciendo ruido, o sea, sale momentáneamente, pero retorna hasta la cavidad glenoidea produciendo generalmente ruido o chasquido. Eso pues determina mayor estiramiento, diríamos, de los ligamentos que están alrededor de esta articulación. Esto pues generalmente una de las causas que más se ve en este caso es la masticación unilateral. Cuando uno mastica con un solo lado, por decirse el izquierdo, porque en el derecho tiene algún diente que está en mal estado, o no tiene dientes en el derecho, solo mastica con el izquierdo, pues hay una desarmonía. Si usamos un solo lado del arco, hay una desarmonía en el funcionamiento de la articulación, o sea, de un lado se estira más que del otro, los ligamentos, y eso hace que pueda salirse de un lado y regresar con dificultad hacia la cavidad glenoidea. A eso llamamos subluxación. No, esto pues ocurre en la mayoría de la población, ¿no? La mayoría tiene ruidos articulares. Lo peor de esta articulación que nos puede pasar, y seguramente les va a pasar cuando estén en clínicas, cuando estén en su consultorio particular privado, es que en algunos casos podría pues darse una luxación, es decir, una salida completa del cóndilo de la cavidad glenoidea y quedarse trabado, es decir, la mandíbula no va a poder ascender y no va a poder cerrar la boca. Esto ocurre pues cuando hacemos una apertura muy exagerada de la cavidad bucal. Muchas veces pues, perdón, cuando hacemos tratamientos en la zona posterior, sobre todo segundos o terceros molares, hacemos que el paciente abra mucho la boca y la mandíbula desciende mucho. Ahí es donde suele desencajarse, o sea, salirse de la cavidad glenoidea. Y como aquí tenemos el cóndilo del temporal, que es una elevación, eso pues muchas veces impide que regrese este cóndilo de la mandíbula hacia la cavidad glenoidea. Así que eso pues es una situación difícil, ¿no? Porque el paciente se nos queda trabado y pues es desesperante tanto para el paciente como para el operador. Suele ocurrir cuando nos apoyamos mucho en la mandíbula al hacer un tratamiento en la zona posterior. Muy común cuando hacemos extracciones de terceros molares. Al sacar terceros molares, muchas veces nos apoyamos mucho en la mandíbula y eso hace que se desencaje, o sea, que se desarticule, ¿no? Lo que llamamos una luxación. Y pues ahí se nos queda trabado. De ahí que pues es importante, seguramente ya les van a enseñar en clínicas, es importante en estos casos realizar la maniobra de Nelaton, así se llama, maniobra de Nelaton, que nos sirve para llevar la mandíbula a en este caso la cavidad, el cóndilo a la cavidad glenoidea. ¿No? Esta maniobra de Nelaton consiste en colocar los índices de ambas manos a nivel de los molares inferiores,
introducimos los índices a la boca y apoyamos en los molares y con los otros dedos sujetamos por debajo, por fuera en este caso, ¿no? Por fuera, hacia abajo, sostenemos el cuerpo de la mandíbula y debemos hacer un movimiento primero para abajo y luego recién para atrás, para poder salvar esa prominencia que está impidiendo que regrese a su cavidad, que es el cóndilo del temporal, ¿no? Así que esa maniobra pues nos va a llevar a solucionar este problema, bajar hacia abajo y luego hacia atrás, porque si queremos cerrar, ¿no? Como la boca está abierta, lo más lógico, pues hasta el paciente pues quiere cerrar la boca, ¿no? O sea, empujamos para arriba, no va a poder cerrarse porque aquí hay un obstáculo que es el cóndilo del temporal. Entonces, para salvar ese obstáculo, en vez de cerrar la boca, más bien tenemos que abrirla más, o sea, descender más para abajo. Para eso agarramos la mandíbula, estiramos o jalamos un poco hacia abajo y luego recién hacia atrás y recién va a encajar pues en la cavidad glenoidea. Así que esto pues tenemos que conocer bien, tienen que saber esto, porque suele ocurrir en consultorio cuando estamos haciendo algún tipo de tratamiento en la zona posterior, sobre todo exodoncias de tercer molar. Ve que en estos casos, pues también se sugiere al paciente, una vez que hemos solucionado el problema, se sugiere pues que no haga mucha apertura de esa mandíbula, o sea, que no abra mucho la boca, porque puede volver a desencajarse ya que los ligamentos van a estar muy estirados, ¿no? Por lo que ha ocurrido esa luxación, ¿no? En algunos casos incluso, pues antiguamente se les amarraba la mandíbula hacia la cabeza para que no abran mucho, ¿no? O con una liga más o menos para que solo la apertura sea muy limitada, ¿no? Y hay que hacer pues fisioterapia a nivel de lo que es la articulación. Bien, entonces vean que hay afecciones a nivel de la articulación que puede afectarnos la función masticatoria. Muy importante la articulación temporomandibular. También está en el libro de Figú y Garino. Lean esa parte que habla de la articulación. Hay mucho que conocer sobre esta articulación y que debemos saber como dentistas que vamos a hacer. Los tejidos blandos. Los tejidos blandos, como ya les adelantaba, son los que están en la boca y que ayudan en la masticación. Entre ellos está la lengua, los carrillos, labios, paladar, piso de la boca. Todo esto está en la cavidad bucal. De todos estos, el más importante, la lengua. Esta lengua es un órgano musculoso, la lengua. También los carrillos ayudan y los labios, los principales, los tres principales. Estos tejidos blandos lo que hacen es llevar los alimentos hacia la zona oclusal para que sean triturados. La lengua de la cavidad bucal propiamente dicha se encarga de llevar estos alimentos a la zona oclusal. Y de la parte externa, los carrillos y los labios pues se encargan también de llevar las partículas de alimentos hacia la zona oclusal para su trituración. Es por esta razón que cuando masticamos muy rápido, si estamos apurados, si queremos comer rápido, masticar rápido, muchas veces pues atrapamos a la lengua y al carrillo junto con los alimentos, porque no dejamos que salgan de esa zona una vez que llevan los alimentos. Tienen que salir de esa zona estos tejidos blandos para no ser atrapados con la masticación, o sea, junto con el alimento. Así que eso suele ocurrirnos muchas veces cuando masticamos muy rápido y no permitimos que los tejidos blandos puedan retirarse. Así que eso nos demuestra que la lengua y el carrillo pues actúan en la función masticatoria, ¿no? Llevan los alimentos para la zona oclusal. Sin estos tejidos blandos, el caso de la lengua sobre todo, si por algún motivo este paciente ha perdido la lengua, por muy hablador, tal vez le han cortado la lengua, este paciente no va a poder masticar bien los alimentos. Los alimentos van a llegar a la boca, pero no va a haber quien lleve hacia los dientes no se mueven. El que se mueve es la lengua y es el que lleva los alimentos, distribuye en la zona oclusal para su trituración. Así que va a ser un problema si es que no tiene lengua, ¿no? Así que es un problema perder la lengua, no solamente para el habla o para el gusto, también para la masticación y también para la deglución. Para pasar el alimento allá a la zona digestiva, pues la lengua es la que se encarga de llevarla. Así que muy importante la presencia de la lengua en la boca. Lo mismo los carrillos y los labios. Estos otros tejidos pues ya actúan de manera ya menos importante durante la masticación. El caso de los paladares.
tenemos el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro, como bien deben saber por histología, tiene pues una mucosa rugosa y más densa, más dura que la mucosa yugal, por ejemplo, ¿no? Es más dura la parte palatina. Esa mucosa se la conoce también como mucosa masticatoria. Al ser más dura, al ser más rígida, pues sirve para preparar el bolo alimenticio, ¿no? En este caso, el alimento ya triturado, mezclado con la saliva, se va a formar el bolo alimenticio para ser deglutido pues hacia el tracto ya digestivo, ¿no? Así que por eso es importante pues el paladar que tiene que ser duro, tiene que ser rugoso, ¿no? Para que pueda formarse el bolo alimenticio. La lengua junto con el paladar pues forman el bolo alimenticio y este va a ser deglutido. Así que tiene importancia para la formación del bolo alimenticio el paladar duro. De igual manera, el paladar blando también pues nos sirve sobre todo en el momento de la deglución. Al deglutir, al tragar prácticamente, ¿no? El velo del paladar, el paladar blando va a ir a obstruir la zona que va hacia el tracto respiratorio, ¿no? De ahí que pues algunas veces cuando el alimento se nos escapa por el velo del paladar y se nos va al tracto respiratorio, pues un mecanismo de defensa es que la tos, ¿no? Es decir, nos viene una tos para poder eliminar esa partícula que se ha entrado al tracto respiratorio. Y de eso se encarga pues el velo del paladar, es decir, el paladar blando, ¿no? También tiene su función en la deglución. El piso de la boca, si bien no participa directamente en la función masticatoria, pero sí en esta zona, por debajo de la lengua, tenemos la desembocadura de dos glándulas salivales importantes, ¿no? La submaxilar y la sublingual. Estas glándulas nos proveen pues la saliva. Y la saliva es un elemento muy importante que coadyuva o favorece a la masticación. Es decir, los alimentos que vamos a masticar, ¿no? Si estos son rígidos, son duros, la saliva pues se encarga de ablandarlos, ¿no? Se encarga de reducir la fuerza de oposición, es decir, la dureza. Y de ese modo podemos fácilmente, por efecto de la saliva, podemos llegar a triturar fácilmente el alimento, ¿no? O sea, ayuda en la masticación. Al igual que, pues ya con las partículas masticadas, ya forma el bolo alimenticio, ¿no? Ya empieza la digestión con la saliva, ya que la saliva, pues tiene sustancias digestivas, es el caso de las enzimas ya digestivas, que más que todo fermentativas, que se dan pues con la saliva, ¿no? De ahí que ya empieza el proceso químico cuando mezclamos los alimentos con la saliva. Por eso es importante la saliva, ¿no? Tanto para la masticación como para la deglución, porque imagínense, si el alimento masticado pues no va a estar lubricado por la saliva, al pasar al tracto digestivo pues sería muy rugoso el alimento seco y llegaría a afectar a la mucosa, ya sea del paladar blando o ya de lo que viene a ser la faringe, ¿no? Así que por eso es muy importante que el alimento esté bañado por la saliva, ¿no? Así que la saliva tiene su importancia en el piso de la boca, por esas dos glándulas que desembocan a ese nivel. Bien, entonces, como verán, estos tejidos blandos ayudan en la función masticatoria, ¿no? Son coadyuvantes de la función masticatoria, muy importante, sobre todo los tres primeros. Bien, finalmente tenemos como elemento del aparato masticador y que está en todos los aparatos tienen este elemento que son los vasos y nervios, ya que todos estos tejidos, estos órganos que hemos visto, los dientes, los arcos, los maxilares, los músculos, la articulación, los tejidos blandos, todos necesitan nutrición, es decir, esas células necesitan alimento, necesitan oxígeno. Y eso viene pues por las arterias. Las arterias se encargan de la nutrición y las venas pues se encargan de recolectar toda esa sangre que ya han usado estos tejidos y órganos que tenemos en el aparato. De que todo aparato tiene su sistema de vasos y nervios.
Y el sistema nervioso es el que se encarga, pues, primero de la sensibilidad. En realidad tenemos, pues, en el aparato masticador tres tipos de sistema nervioso. Eh, esto, pues, funcionalmente, es decir, estamos clasificando aquí el sistema nervioso por su funcionamiento, no anatómicamente, sino fisiológicamente. Entonces, les decía que tenemos tres tipos de sistema nervioso en el aparato masticador. El sensitivo es uno de los más importantes, es el que nos da pues toda sensación a nivel de los tejidos que tenemos en la boca. Y entre estas sensaciones la más importante es el dolor. El dolor es una sensación de defensa que nos permite pues verificar qué está pasando en esa zona, ya que cuando hay alguna agresión, cuando hay alguna lesión a ese nivel, es porque eso pues va a causar dolor, ¿no? Entonces, si duele algo, si duele una zona, pues es porque algo le está pasando a esa zona. Es el caso pues de los dientes, ¿no? Cuando un diente está afectado por caries, generalmente caries, la caries a medida que va avanzando hasta hacia la pulpa, cuanto más cerca esté, pues más aumenta la sensibilidad dolorosa. Entonces empieza a doler el diente. Y si no le damos atención, si no vemos qué está pasando en ese diente, el proceso carioso pues va a seguir su curso y va a llegar hasta la pulpa, afectando pues ya con una necrosis pulpar, ya va a ser más grave. En cambio, si al principio, recién cuando empieza a doler, pues le damos la atención, podemos limpiar la caries, podemos obturar y salvar esa pieza, ¿no? Así que el dolor pues nos avisa, es una alarma, nos dice que algo malo está pasando a ese nivel. Por eso todos estos tejidos y órganos están pues ricamente inervados por el sistema nervioso sensitivo, ya que todos requieren protección. Imagínense si no tuviésemos sistema nervioso, por ejemplo, a nivel de lo que es la lengua y los carrillos. Eso suele ocurrir cuando hacemos la anestesia. Cuando hacemos una anestesia troncular, ¿no? En el caso del maxilar inferior, ya la anterior clase veíamos en los maxilares, el conducto dentario inferior, esta parte, ahí es donde colocamos la anestesia troncular. Y eso pues nos va a bloquear todo lo que es la zona inferior, incluso la lengua, y lo que viene a ser parte del carrillo. Entonces, cuando uno está anestesiado, no siente pues dolor alguno, ni en los dientes, ni en toda esa zona. Entonces, eso nos permite pues hacer el tratamiento de la pieza sin dolor, y también pues la extracción también pues sin dolor, porque todo está anestesiado, no va a doler nada. Lo único que se siente es como adormecido, ¿no? Pero es solo una sensación, pero dolor no hay. Entonces, si fuera así, si no tuviéramos este sistema nervioso sensitivo, es como si estuviésemos anestesiados, ¿no? Todo tejido pues sería dañado hasta ser destruido. Si en este caso, si no tuviéramos dolor en el diente, la caries pues llegaría hasta la pulpa fácilmente sin ser percibido, y pues llegaría a destruir toda la pieza sin que nos demos cuenta. Así que por eso muy importante el sistema nervioso sensitivo en el aparato masticador. También tenemos el sistema nervioso motor, para los músculos. Todos estos músculos masticadores están inervados por el sistema nervioso motor. Este sistema nervioso motor es el que le da la orden al músculo para que se contraiga o se relaje, ¿no? Es como el sistema eléctrico de un auto, por decirles, ¿no? Los cables, en este caso los nervios, llegan a los músculos perdón, y les ordenan a contraerse o relajarse, ¿no? Nosotros pues ordenamos, mediante el cerebro, ordenamos al músculo que se contraiga o se relaje a través de este sistema nervioso motor. Entonces, gracias a este sistema es que los músculos pueden contraerse y relajarse. De ese modo se da la masticación. Caso contrario, si este sistema nervioso motor está afectado, no va a haber contracción, va a venir pues lo que llamamos una parálisis.
Perdón. Y eso pues afectaría mucho la función masticatoria en este caso, ¿no? No llegaríamos a mover la mandíbula para arriba, para abajo, porque los músculos pues no nos darían la fuerza necesaria. ¿No? Así que por eso es muy importante el sistema nervioso motor. Y hay que tener mucho cuidado. También en la clase anterior hablábamos del trigémino, ¿no? Que es el que se encarga de la sensibilidad, y había ramas motoras. Esas ramas motoras que van hacia los músculos, hay que tener mucho cuidado con esas ramas, por eso es importante para un cirujano, si van a hacer cirugía, al menos cirugía maxilofacial, tienen que conocer la trayectoria de esos nervios motores. Imagínense que al hacer una intervención quirúrgica lleguen a cortar o lleguen a seccionar un nervio motor. Ahí sí, pues vendría una parálisis al músculo que estaba inervando ese nervio motor, ¿no? Así que sería pues un accidente grave, ¿no? Por descuido, por no conocer la trayectoria de ese nervio motor, ¿no? Así que por eso es muy importante saber, no es nomás meterle el bisturí, ¿no? Porque podemos llegar a lastimar, a dañar un nervio motor y con eso pues provocar una parálisis en algún músculo. Muy importante tomar en cuenta los músculos o los nervios motores. Finalmente tenemos el sistema nervioso vegetativo visceral, llamado también autónomo. Autónomo porque no le podemos ordenar, trabaja solito, no le podemos decir para un rato o espera un rato, no. Sigue trabajando pues las 24 horas de acuerdo a lo que se llega a realizar, ¿no? Por ejemplo, el caso del aparato digestivo. El aparato digestivo está pues inervado por este sistema nervioso vegetativo, visceral o autónomo. Es por eso que el estómago, los intestinos, todo el día pues se contraen y se relajan, se relajan llevando los nutrientes, los alimentos pues hasta su fase final. De ahí que pues sabemos muy bien, seguramente en histología han visto que los músculos de los intestinos, por ejemplo, los músculos lisos, ojo, son músculos lisos, tienen pues esta inervación visceral o vegetativa. En cambio, los músculos motores, habíamos dicho que los músculos masticadores están inervados por el sistema nervioso motor, el cual pues no es autónomo, ¿no? Nosotros le ordenamos a este nervio para que el músculo se contraiga. Son músculos estriados. En cambio, los músculos del aparato digestivo, sobre todo los del intestino, son músculos lisos y esos pues llevan esta inervación visceral o autonómica. Este sistema nervioso vegetativo, visceral o autónomo en nuestro aparato está pues a nivel de lo que vienen a ser las glándulas salivales. Tenemos 3 glándulas salivales importantes que vierten su producto a la cavidad bucal, ¿no? La parótida que está en la zona posterior y, como ya les decía, en el piso de la boca, lo que viene a ser la submaxilar y la sublingual. Estas glándulas, ya habíamos dicho, ¿no? Nos vierten su producto hacia la cavidad bucal para que se mantenga húmeda, para que se dé la mezcla con los alimentos triturados, para el bolo alimenticio. Para muchas cosas sirve la saliva en la boca, ¿no? Así que muy importante. Y como bien sabemos, la saliva pues sigue secretándose hacia la cavidad bucal todo el día. No hay pues un rato que pare, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer cualquier tratamiento en los dientes, muchas veces necesitamos que los dientes estén secos para que pueda sujetar el material que vamos a usar. Pero como tenemos la saliva que continuamente está bañando la cavidad bucal, pues nos perjudica, ¿no? Nos humedece justo la cavidad que estamos haciendo para obturar y pues nos perjudica, de ahí que pues tienen que usar el aislamiento, ya sea relativo o absoluto. El absoluto es con dique de goma, ¿no? Eso ya les van a enseñar en operatorio. Con ese tipo de aislamiento, pues la saliva no llega a la zona donde estamos trabajando. Así que lo ideal sería pues que ordenarle a la glándula y decirle pues que deje de vertir su producto y nos deje trabajar.
Pero eso no se puede hacer porque la glándula sigue pues produciendo saliva y pues proporcionando la saliva a la cavidad bucal, ¿no? Entonces es un sistema nervioso visceral, vegetativo o autónomo las glándulas salivales. Entonces, como verán, en nuestro aparato masticador actúan pues los tres tipos de sistema nervioso: el sensitivo en todos los tejidos, el motor en los músculos masticadores y el vegetativo visceral en las glándulas salivales, ¿no? Bien, entonces tenemos participación de los tres sistemas nerviosos. Como verán, nuestro aparato masticador pues no es solo los dientes, ¿no? Lastimosamente no lo conocen a nuestro aparato masticador, solo conocen a los dientes, ¿no? Cuando hablan de masticación, pues directamente dientes. No, no es así. No, solo los dientes no pueden realizar la masticación. Necesitan de la participación de los músculos, necesitan la articulación, los tejidos blandos y también los vasos y nervios que se encargan pues de todo lo que hemos mencionado. Así que hay que conocer este aparato masticador, es el que nos interesa de todos los aparatos que tenemos. Este es el que debemos conocerlo a fondo. De ese modo, pues vamos a estar preparados en el campo odontológico. Bien, eso con relación al aparato masticador. No se olviden de estos 5 elementos, mejor si los ahondan un poco más. Hablemos ahora de otro tema, este tema corto del aparato. Ahora hablemos de algo que ya deben saber, ¿no? Vamos a recordar solamente ahora qué es la estructura histológica de los dientes. Esto han debido ver en histología, seguramente a fondo. Vamos a recordar un poco eso y vamos a ver cómo están formados los dientes. Algo que se menciona en la definición de la anatomía dentaria, que nos dice la anatomía dentaria estudia la estructura y la forma de los dientes. En realidad la estructura pues la estudia la histología, ¿no? Lo que más nos interesa a nosotros es la morfología, la forma que tenemos por fuera. Pero hablemos de la estructura, ¿no? Recordemos esa parte que ya seguramente han visto. Como bien conocemos, todos los dientes son órganos duros, ¿no? Son definidos como órganos duros. Y esto debido a su estructura, a sus tejidos. Entre estos, pues tenemos los 3 tejidos duros, que son el esmalte, que cubre la corona, la dentina, que es tanto en la corona como en la raíz, y el cemento, que es la que recubre toda la porción radicular. Estos 3 tejidos son considerados duros. Y vamos a ver que su dureza, pues, depende de su composición química, ¿no? Ya que estos 3 tienen mayor concentración de materia inorgánica, y es por eso que son tejidos altamente duros. Eso vamos a conocer más adelante. Pero también en la pieza dentaria tenemos la cavidad pulpar, ¿no? Hay una cavidad aquí en el interior de la pieza que está rodeada por los tejidos duros, y esa cavidad está ocupada en un diente vivo, en un diente que está en boca, está ocupada por la pulpa dentaria. La pulpa, pues, es una maraña. Aquí vemos arterias, venas, nervio, todo eso, pues, tejido de conectivo, todo eso constituye un tejido blando que viene a ser la parte viva del diente, ¿no? Ya que la parte dura, pues, generalmente es materia inorgánica. En cambio, la parte orgánica se encuentra, pues, en la cavidad pulpar, ¿no? En lo que viene a ser la pulpa dentaria. Y aparte de estos 4 tejidos que tenemos del diente, tenemos otros que son considerados tejidos paradentarios, o sea, próximos al diente. Entre estos están los tejidos de inserción y los tejidos de protección, ¿no? Lo que el libro nos llama el parodonto de inserción y el parodonto de protección. Bien, vamos a conocer eso ahora rápidamente. Vamos a hablar sobre estos tejidos. Estos tejidos, pues los duros, aquí estamos viendo una radiografía, ¿no? Nos dan pues una figura más clara, ¿no? Lo que en radiología pues llaman un tejido radio-opaco. Cuando hablamos de opaco nos estamos refiriendo a las figuras más claras, a las más blancas. Parece contradictorio, ¿no? Opaco, pero se habla de lo más blanco. Y lo más oscuro es radiolúcido, ¿no? Así es al revés en radiología. Esto, por ejemplo, la pulpa, toda esta parte oscura, es una imagen radiolúcida para la radiología.
Esto que vemos bien blanco son las restauraciones, ¿no? Las tapaduras que seguramente tienen estas piezas, ¿no? Así que vemos ahí la pulpa. Aquí, por ejemplo, vemos un proceso carioso. Esta zona radiolúcida es un proceso carioso que ha destruido gran parte del tejido. Así que para eso nos sirve la radiografía. Eso ya van a ver en radiología. Empecemos entonces ahora a hablar de lo que viene a ser los tejidos del diente. El esmalte. El esmalte es el tejido más duro que tenemos en el cuerpo o en el organismo. No hay otro que lo supere. Su dureza, la dureza del esmalte, está comparada con la del diamante, ¿no? El diamante es altamente duro, rígido, ¿no? Si toman en cuenta, por ejemplo, todos conocen seguramente el acero. El acero es un metal durísimo. Después también tenemos metales, por ejemplo, el carburo también. Eh, son materiales duros, pero que no le hacen nada al esmalte, es decir, el esmalte es más duro que esos. Por ejemplo, si queremos perforar el esmalte, si queremos hacer un orificio a través del esmalte, si usamos fresas de acero o de carburo, estas pues le hacen cosquillas al esmalte, no llegan a perforar. Se requiere fresas diamantadas, es decir, que tengan diamante en su superficie, que nos sirven pues para gastar. Solamente con el diamante podemos llegar a hacer un orificio en el esmalte. No de ahí que es un tejido pues sumamente duro. Ahora, ¿a qué se debe esa dureza? ¿Por qué este tejido es tan duro? Se debe pues a su composición química, ¿no? Ya que está formada pues sobre todo por, como vemos aquí, por materia inorgánica. Vean, 97%, casi 100%. Casi todo es pues materia inorgánica. Tenemos algo de materia orgánica apenas en un reducido 1%. Eso pues es muy, muy insignificante. Y tenemos también agua en su estructura, es el 3% que le falta, ¿no? El agua pues está entre sus prismas, que vamos a ver luego, que son pues insignificantes tanto la materia orgánica como el agua. Lo que hay más es materia inorgánica. Ahora, ¿cómo está constituida esta materia inorgánica? ¿Cuáles son los componentes inorgánicos que encontramos en el esmalte? Los más importantes, los tres más importantes, vienen a ser el calcio, por eso hablamos de calcificación, el fósforo y el dióxido de carbón, ¿no? Aquí pues aquí debe ser nuevamente calcio. Esto es dióxido de carbono, no debe ser dióxido de carbono, o sea, carbón, sin esta. Así que el calcio, el fósforo y carbono, esos son los más importantes. También tenemos magnesio, sodio, potasio, cloro, flúor, azufre, cobre, silicio, fierro, zinc, entre otros minerales, pero con menos importancia o menos concentración. Los que están más son estos tres primeros, ¿no? Calcio, fósforo y el carbón. Esos minerales son los que le dan pues la dureza al esmalte. Por eso todo esto pues es rígido, es duro. Ahora tal vez se preguntarán por ahí, si es que están pensando, si es así de duro, si es tan duro esto, ¿por qué se habla de tejido? Porque estamos hablando de los tejidos del diente. A ver, hay un micrófono que está prendido, apaguen ese micrófono. Ya, a ver ese micrófono. Ya, les decía pues que si es un tejido, hemos dicho el esmalte, la dentina y el cemento son tejidos del diente, uno se preguntará pues si es todo duro, inorgánico, ¿no? Minerales. A ver ese micrófono, por favor. Y una vez apague. Nos desconcentran. Controlen pues sus micrófonos. Ya, les decía pues que el esmalte, si bien es un tejido, es considerado un tejido porque ha sido formado por células. Como bien sabemos, los tejidos
cada órgano están formados pues por células. La mayoría de los órganos tienen sus tejidos vivos, ¿no? O sea, tienen células vivas. En el caso del esmalte, una vez que se termina de formar el esmalte por las células, los se llaman ameloblastos, se llaman las células formadoras de esmalte. Estas células se calcifican junto con el tejido que están formando. De ahí que pues el esmalte sí es un tejido, ya que ha sido formado por células. Los ameloblastos, así se llaman las células formadoras de este tejido. Bueno, aquí me olvidaba, pues sigamos con lo de la sustancia química, la composición química. La parte orgánica, que es apenas el 1%, vienen a ser escleroproteínas, reticulinas y queratinas que tienen muy poca significación. Ahora, les decía que el tejido del esmalte pues se forma una sola vez por las células y estas pues prácticamente desaparecen junto con el tejido que se ha formado. Y esto porque es un tejido, el esmalte, que proviene de la capa ectodérmica, ¿no? Como bien sabemos, en la parte... A ver, ¿quién se está molestando? Les decía pues que el esmalte viene pues de la capa ectodérmica. Aquí dice, miren, el esmalte es de origen ectodérmico y está formado por los ameloblastos. Estos pues forman una sola vez el esmalte. No se llega a regenerar luego de que ha sido formado. Por esa razón, si rompemos el esmalte, si gastamos el esmalte con una fresa diamantada o con algo así, no se va a volver a formar como otros tejidos, ¿no? Otros tejidos pues vuelven a formarse. El caso de los huesos, por ejemplo, cuando uno se fractura el hueso, pues se une las dos partes fracturadas y el mismo hueso pues los repara, ¿no? ¿Por qué? Porque hay células, los osteoblastos en este caso, que se encargan de formar hueso y lo sueldan las dos partes fracturadas. Eso porque hay células. En cambio, en el esmalte, una vez fracturado el esmalte, no va a haber más células en su estructura, no va a haber quien reponga esa fractura, ¿no? Así que se forma, por eso decíamos, se forma una sola vez el esmalte y luego desaparecen los ameloblastos. Estas son las células formadoras de este esmalte. Llega a formarse pues el esmalte en forma de prismas, o sea, esos minerales que habíamos mencionado llegan a formar prismas que están pues una al lado de la otra a modo de varillas y estas pues vienen a formar, que estamos viendo en este dibujo histológico, ¿no? Pues llegan a formar verdaderas pues uniones entre varillas o en este caso entre prismas. Vean que los prismas están colocados uno al lado de la otra, o sea, minerales que están pegados uno al lado del otro, haciendo pues una estructura bien compacta, por eso es altamente rígida, altamente dura. Estos prismas pueden estar, como vemos aquí, en algunos casos en forma de escamas, se los puede ver, en algunas partes en forma longitudinal, y al corte pues vemos, por ejemplo, que tienen esta figura prismática, ¿no? Por eso se los llama prismas de esmalte, que son minerales, y que entre ellos, fíjense, aquí al lado tenemos los otros prismas, y entre estos prismas tenemos un espacio muy reducido, esto que está aquí, que es el espacio interprismático. En este espacio interprismático está ese 1% de materia orgánica y el 2% de agua en esta parte, porque todo esto es mineral. Y es la parte más débil o vulnerable del esmalte, esta sustancia orgánica que está en el espacio interprismático. Aquí es donde empieza generalmente las desmineralizaciones en este espacio interprismático. De ahí que pues hoy en día tenemos lo que viene a ser los sellantes en este caso de sellantes de esmalte, que sirven pues para rellenar estos espacios y de ese modo evitar pues que se produzca un proceso carioso. Porque esa es la debilidad del esmalte, ¿no? Como hemos dicho que es un tejido tan duro, tan rígido,
¿cómo es que llega a destruirse por la caries? ¿No? Esa sería una pregunta lógica. Entonces, la respuesta es que todo proceso carioso, todo tipo de caries, eh, viene a darse pues por la presencia de sustancias ácidas. Esos ácidos son los que llegan a desmineralizar a estos prismas y con eso pues llega a desmoronarse el esmalte produciendo pues cavidades cariosas. Así que esa es la debilidad del esmalte, ¿no? Los ácidos, es vulnerable a los ácidos. Cualquier otro mineral o cualquier otra sustancia, pues no le afecta. El único que le afecta, pues es el ácido. Y ese ácido, pues viene muchas veces de las bacterias, ¿no? Las bacterias productoras de ácido en la placa bacteriana, pues son las que inician los procesos cariosos. Por eso se recomienda, pues, retirar la placa bacteriana con el cepillado. O también, pues, el caso de los azúcares. Los azúcares que se quedan, pues, en cavidades, se llegan a descomponer hasta formar ácidos, y esos ácidos son los que desmineralizan este esmalte, ¿no? Así que es vulnerable a los ácidos. Aquí vemos otra imagen de los prismas, vean, estas partes ensanchadas son los prismas, y estas partes estrechas son los espacios interprismáticos, la parte débil del esmalte. Ahí es donde empieza la descalcificación y con esto los procesos cariosos. Así que el esmalte es uno de los pocos tejidos que no se regenera porque se forma una sola vez. Ya no hay más ameloblastos después de formar el esmalte. Generalmente esta capa ectodérmica, si recuerdan embriología, todos los órganos, tejidos que han sido formados por el ectodermo, generalmente se forman una sola vez. Es el caso también del sistema nervioso, ¿no? Sabemos que las neuronas no se regeneran, no se vuelven a duplicar, no se vuelven a formar, ¿no? Al igual que en este caso el esmalte, ¿no? Así que provienen del ectodermo. En cambio, las otras, las del mesodermo, las del endodermo, pues sí, sus células pues persisten casi por toda la vida. Así que esta capa ectodérmica genera tejidos que no llegan a regenerarse, de ahí que el esmalte viene pues del ectodermo. Si quisiéramos comparar el esmalte con algo que todos conocemos, lo haríamos con el vidrio. Todos conocemos el vidrio de las ventanas o de cualquier otro material, ¿no? El vidrio es altamente resistente al desgaste, no podemos gastar fácilmente el vidrio. También, pues, su defecto al ser rígido es que es propenso a la fractura, o sea, se rompe con facilidad el vidrio, ¿no es cierto? Lo mismo debería ocurrir con el esmalte, ya que es como el vidrio, porque está formado pues por minerales, y pues un golpe fuerte llegaría como en el vidrio también es puro mineral en su estructura, y una presión fuerte, un golpe, llega a a fracturar. Eso tendría que ocurrir con el esmalte, ¿no? Ya que es similar al vidrio. Pero eso no ocurre en el esmalte gracias a la dentina que está por debajo. La dentina es la que absorbe las presiones que llegan al esmalte sin provocar pues fractura del esmalte, es decir, absorbe toda la presión, todos los golpes, por ejemplo en la masticación, cuando masticamos con fuerza, no se rompe el esmalte porque amortigua pues la dentina por debajo. Si no tuviésemos dentina por debajo, con seguridad que el esmalte, al igual que el vidrio, una mordida fuerte y llegaría a romperse, ¿no? Como en las caricaturas. Así que por eso es muy importante que exista dentina por debajo del esmalte. Muchas veces los procesos cariosos hacen que se destruya dentina por debajo del esmalte y queda el esmalte como un techo delgadito sin dentina por debajo, y eso pues ocasiona que en una mordida fuerte se rompa ese techo de esmalte y se dé pues una cavidad amplia, ¿no? Así que siempre en operatorio les van a enseñar que al hacer las restauraciones, las tapaduras, no se debe dejar esmalte suelto, ¿no? Siempre tiene que estar el esmalte con una base de dentina por debajo, esto para que no se fracture, ¿no? Así que eso en cuanto al esmalte. La dentina. La dentina es un tejido ya de menor resistencia, menor dureza que con relación al esmalte.
es de origen mesodérmico, ya no es ectodérmico. Es decir, tiene células que van a seguir formando dentina. Y estas células son los famosos odontoblastos. Los odontoblastos son los encargados de formar la dentina. Estos odontoblastos van a seguir formando dentina a lo largo de los años, a lo largo de la vida, de modo que poco a poco pues va a disminuir, es cierto, la cantidad de odontoblastos, pero va a seguir formando este tejido, a diferencia del esmalte, ¿no? Que hemos dicho que se forma una sola vez. El origen pues es mesodérmico, por eso las células pues siguen formando, ¿no? A lo largo de los años. La dentina, pues ya es un tejido más, diríamos, más poroso, ¿no? Y es por eso que se lo clasifica como un tejido más elástico en relación al esmalte, de ahí que amortigua, pues, los golpes que van a llegar al esmalte. Aquí tenemos un esquema de lo que viene a ser el límite entre la dentina y la cavidad pulpar. A este nivel, entre la dentina y la cavidad pulpar, tenemos estas células que, como ven aquí, parecen espermatozoides, ¿no? Con su cabeza y su cola. Son los odontoblastos. Toda esta capa es los odontoblastos. Estos odontoblastos, ¿no? Van a ir formando esto que es, primero es la predentina y esta es la dentina. Y vean que estos odontoblastos tienen una especie de cola larga que va a estar ocupando un espacio que vamos a tener en la dentina formada, ¿no? Se los llama conductillos o canalículos a estos espacios que tenemos. Y en su interior están las prolongaciones protoplasmáticas de los odontoblastos, ¿no? Se los conoce también como fibrilla de Thomes, también lo llaman a estas prolongaciones de los odontoblastos. Entonces, a lo largo de los años va a seguir formándose dentina hacia el interior, hacia la cavidad pulpar, no hacia afuera. De ahí que se dice que los dientes no crecen para afuera, más bien crece la dentina hacia adentro. Y por eso esta cavidad pulpar, la cavidad pulpar con los años se va a ir reduciendo. Al principio era amplia la cavidad pulpar, pero por la formación de dentina hacia adentro, poco a poco pues disminuye la luz o la amplitud de la cavidad pulpar. Aquí tenemos también la pulpa, vean, estos son los filetes nerviosos aquí, y los vasos también. Vean, aquí hay un nervio que viene y que se introduce por el conductillo que tiene la dentina hacia su interior y termina por ahí, ¿no? En un receptor nervioso. Es por eso que cuando hay afección a la dentina, sobre todo calor, frío, es percibido por la terminación nerviosa y pues responde, como hemos dicho, con dolor. Esa es la terminación nerviosa. Y los odontoblastos, pues también con los años, cada vez pues van a disminuir más de cantidad. Cuando el diente erupciona, en los 3 a 4 primeros años, hay gran cantidad de odontoblastos. Por tanto, buena producción de dentina. Van a formar harta dentina en esa época. Aquí tenemos otro esquema, ¿no? Donde vemos, esta es la cavidad pulpar, aquí está la pulpa, aquí tenemos los odontoblastos, ¿no? Su cabeza, su parte celular, y aquí su prolongación que está en el interior de estos conductillos que tiene la dentina. Es por eso que la dentina ya es pues más elástico, habíamos dicho, porque tiene estos espacios, estos canalículos o conductillos, en cuyo interior está la prolongación del odontoblasto, y tenemos materia orgánica en esos espacios, en esos conductillos. Así que por eso la dentina ya es más elástica. Si quisiéramos comparar la dentina, pues se vendría a ser con la madera, ¿no? Alguna vez han debido ver la madera cortada, tiene pues espacios pequeños, ¿no? Que hace que sea pues más fácil de, por ejemplo, de absorber golpes. Si golpeamos la madera, pues no se fractura tan fácil, ¿no? Porque absorbe los golpes por esos espacios que tiene. Entonces, más o menos lo mismo ocurre con la dentina, que está por debajo del esmalte. Y tenemos pues estos odontoblastos que van a seguir formando, pero ya cada vez en menos cantidad. Aquí tenemos un esquema del odontoblasto. Esta sería
la parte celular del odontoblasto, donde está ahí el núcleo, ahí están las organelas, ¿no? Lo que seguramente han conocido en histología, el aparato de Golgi, las vacuolas, las mitocondrias, ¿no? Todo eso está pues en la célula que es el odontoblasto. Y aquí tenemos la prolongación protoplasmática del odontoblasto. Fíjense que esa prolongación está dentro de esto que es una cavidad. Esa cavidad pues son los conductillos o canalículos que tenemos en la dentina. Esta ya es la dentina formada, pero tiene estos espacios que ocupan pues estas prolongaciones. Y justamente en estos conductillos es donde está la parte orgánica de la dentina, que le hace pues más elástica, ¿no? Ahí tenemos un esquema. Bien, ¿cuál es la composición química de la dentina? Vean que a diferencia del esmalte, disminuye la sustancia inorgánica. En el esmalte era 97%, aquí solo llega al 69%, o sea, menos. Pero pese a eso sigue siendo alto, de que la dentina todavía es considerada un tejido duro. Pero aquí aumenta la materia orgánica, que ya llega a un 17.5%. Esa materia orgánica es la que está pues en el interior de los conductillos, ¿no? Las prolongaciones protoplasmáticas de los odontoblastos. Y eso le da mayor elasticidad a la dentina, ¿no? Y pues ahí estarán la escleroproteína, las reticulinas, ¿no? Químicamente hablando. Y el agua pues está en un 13.5%, ¿no? O sea que aumenta también el agua, al igual que la materia orgánica, en relación al esmalte. Por eso es un tejido más elástico la dentina. Tiene pues, si bien tiene dureza, pero tiene también elasticidad en relación al esmalte. De acuerdo a su formación, a la época de formación de la dentina, tenemos la dentina embrionaria que se forma pues conjunto con el diente antes de la erupción. Cuando erupciona el diente, pues ya tiene su dentina, no muy gruesa, pero viene ya con dentina, que la llamamos dentina embrionaria. En los 3 primeros años se forma lo que llamamos la dentina adventicia, o primaria también se la llama. Es la dentina que se forma en los 3 primeros años. Y luego, pues, viene la dentina secundaria que se forma después de los 3 primeros años, ¿no? La que se va a formar a lo largo ya de los años de vida, pero ya cada vez en menos cantidad. Es por esa razón que esta cavidad pulpar, esta cavidad que es tanto la cámara como el conducto, en un principio son sumamente amplios, pero después con la formación de estas dentinas, pues cada vez disminuye, quedando pues ya como un hilo esta cavidad, sobre todo el conducto, queda pues sumamente estrecho el conducto, ¿no? Debido a la formación de estas dentinas. Bien, entonces vean que la dentina, a diferencia del esmalte, se sigue formando a lo largo de los años. El cemento, el tercer tejido duro, este pues es considerado también un tejido duro, pero con menos concentración de materia inorgánica, ¿no? Vean que apenas a un 46%. También es de origen mesodérmico, pero la función de este tejido, que es relativamente delgado, vean este esquema, es delgado el cemento en relación a la dentina que está aquí adentro, está cubriendo toda la raíz, ¿no? Toda la raíz está cubierta por el cemento. Y la función más importante de este tejido no es la de proteger, es sobre todo la de inserción para el ligamento periodontal. Como podemos ver aquí en este agrandamiento de la imagen, tenemos estas pequeñas espículas o prolongaciones del cemento que nos sirve para poder insertarse ahí las fibras del ligamento periodontal. O sea, esto le hace rugoso a la superficie del cemento y por eso tenemos ahí la inserción de las fibras del ligamento. En el cemento tenemos dos capas, una capa externa que estamos viendo aquí, que es la zona donde tenemos células, se la llama la capa celular. Estas promontorios que vemos aquí, estas manchas, son las células. Son las células formadoras de cemento, pero como ven están pues en poca cantidad, no están como los odontoblastos. Son los cementoblastos que forman el cemento, pero en muy poca cantidad, por eso la capa es muy delgada, no es como la de la dentina. De manera que este tejido pues se va a seguir formando también hacia afuera,
pero en muy, muy poca cantidad, de ahí que no va a crecer la raíz hacia afuera, ¿no? Simplemente va a aumentar un poco. Estas células se van a concentrar en mayor cantidad en la zona apical, o sea, en la punta de la raíz. De modo que es en esa zona donde se va a formar mayor grosor de este tejido, del cemento. Tanto así que algunas veces cuando hay una hipercementosis, o sea, gran formación de cemento, se forma pues verdaderos penachos en la parte apical de cemento, porque estas células se van a depositar en mayor cantidad en esa zona. ¿No? Así que se forma el cemento, pero en muy poca cantidad en la superficie de la raíz. Y tenemos hacia adentro una capa que estamos viendo más oscura, una capa acelular, es decir, que no tiene células, obviamente formadas también por los cementoblastos. Esta capa acelular que tenemos es la parte protectora del cemento hacia la dentina, ya que es una capa que es menos permeable que la dentina, ¿no? Es decir, esta capa pues viene a ser eh, protectora para la dentina porque no permite pues que ingresen sustancias líquidas, ácidas o álcalis hacia el interior. Es decir, tiene una cierta protección la dentina gracias a esta capa que es acelular y que es pues más impermeable en relación a la dentina, ¿no? Entonces es la parte protectora del cemento. Su composición química, ya habíamos dicho, 46% de materia inorgánica, también le da dureza, pero no como la de los anteriores tejidos. Y la parte orgánica aumenta más, ¿no? 32% y agua 22%. Como habíamos dicho, es más que todo un tejido de inserción que de protección, pero sí tiene algo de protección con esta capa celular que tiene, ¿no? De que tenemos dos partes en el cemento, la celular, que es esta oscura, y la celular, que es donde están estas células, los cementoblastos. Bien, eso en cuanto al cemento. Hasta ahí, pues, los tejidos duros. El tejido blando, pues, está constituido, como ya hemos dicho, por la pulpa dentaria. La pulpa ocupa, como bien sabemos, la cavidad pulpar y está formado, pues, está por tejido conectivo, ¿no? Sustancia fundamental, fibras, células conjuntivas, todo eso, pues, forma el tejido pulpar. A esto, pues, se suma en gran cantidad lo que viene a ser el tejido vascular, o sea, arterias y venas, que están en forma, pues, enmarañadas, como si fuera un ovillo de lana, ¿no? Que están, pues, todo que entremezclado, ¿no? Entre arterias y venas como un ovillo. Ahí se suma el tejido nervioso, que también, pues, va a venir desde el ápice, desde el foramen, y pues se va a distribuir, como al rato veíamos, hacia el interior de la dentina y va a ir a terminar en receptores nerviosos. También hay tejido nervioso, ¿no? Así que sobre todo es la parte sensitiva, o sea, aquí el sistema nervioso es sensitivo, ¿no? Es la que nos proporciona el dolor, habíamos dicho. Y parte de la pulpa también son los odontoblastos, ¿no? Que hemos dicho que están en el límite con la dentina. En todo este borde es donde encontramos a los odontoblastos, ¿no? Las células que van a seguir formando la dentina a lo largo de los años. Así que la pulpa es la parte blanda, la parte viva del tejido de la pieza dentaria. Ya que la pulpa, pues cuando hay alguna infección, cuando hay alguna, qué sé yo, una agresión a la pieza dentaria, como es el caso de la caries, responde la pulpa con un proceso inflamatorio, llega mayor cantidad de sangre, pero como la pulpa no puede hincharse como los otros tejidos, como el caso de la piel, por ejemplo, la piel se hincha, se inflama y pues con eso no, el dolor no es tan fuerte. Pero aquí no se puede hinchar porque está rodeado de tejido duro, la dentina, por tanto el proceso inflamatorio en esta pulpa comprime a los nervios que tenemos en su interior y es por eso, o a eso se debe, el dolor pues insoportable del dolor de diente, ¿no? Es uno de los dolores más insoportables, en realidad el segundo en intensidad. No se puede soportar el dolor de diente porque el nervio está fuertemente comprimido por la llegada de sangre, por la inflamación, y no hay pues por dónde pueda salir esa cantidad de sangre que ha llegado.
De ahí que lo adecuado cuando hay un proceso inflamatorio en la pulpa, una pulpitis llamamos esto, lo adecuado es pues hacer una apertura, abrir la dentina y llegar hasta la pulpa para que por ahí drene pues ese proceso inflamatorio. ¿No? Así que la pulpa pues responde también con inflamación como cualquier tejido blando, pero a diferencia de los otros tejidos no puede hincharse, ¿no? No puede aumentar de volumen y es por eso que el dolor es pues sumamente insoportable. Bien, no hay mucho que hablar de la pulpa. Finalmente, para terminar, vamos a hablar de los tejidos paradentarios, o sea, los tejidos que están alrededor del diente. Entre estos tenemos los tejidos de inserción y de protección. En el libro van a encontrar como parodonto de inserción y parodonto de protección. Son tejidos que están rodeando a la pieza dentaria. Entre estos tejidos de inserción tenemos el cemento de parte del diente, el hueso alveolar de parte del maxilar, y entre ambos tenemos esto que llamamos el ligamento periodontal. Esos tres tejidos forman el tejido de inserción. El de protección está dada por la encía. Aquí a este nivel tenemos la adherencia epitelial y en la etapa embrionaria tenemos a la membrana de Nasmyth, que solo se da su protección en la época de formación del diente. De eso vamos a hablar ahora. Empecemos hablando de los tejidos de inserción. Ya habíamos dicho, el cemento es de parte del diente, ¿no? Está cubriendo toda la superficie radicular y en ese cemento hemos dicho, espículas que sirven para que se puedan fijar las fibras del ligamento periodontal. Aquí tenemos un corte esquemático de la parte radicular, un corte transversal, y estamos viendo por el corte. Esto representa la raíz cortada, la raíz del diente, y esto que vemos aquí es el hueso alveolar, ¿no? Que también tiene trabéculas, tiene partes rugosas, donde viene la inserción de estas líneas que son los ligamentos, ¿no? Esto representa el ligamento periodontal, estas rayas que vemos aquí. Y como ven, este ligamento pues tiene direcciones diferentes, ¿no? Es como si estuviésemos amarrando la raíz del diente con el hueso, prácticamente está amarrando, ¿no? Entonces tenemos fibras en el ligamento periodontal, tenemos fibras oblicuas, tenemos fibras horizontales, inclinadas, hasta fibras verticales en la parte apical, ¿no? Así que las fibras están sujetando, están amarrando al diente con el hueso alveolar. De ahí que pues cuando queremos hacer una exodoncia, por ejemplo, si queremos sacar esta pieza, tenemos que romper todas estas fibras del ligamento periodontal para que pueda salir. Seguramente han experimentado alguna vez una exodoncia como pacientes y pues al querer sacar con los movimientos que hacemos, se escucha pues un crack, ¿no? Un ruido. Es pues la ruptura de este ligamento y recién pues la pieza puede salir, ¿no? A eso llamamos también en cirugía la luxación de la pieza, ¿no? Así que es la ruptura del ligamento. Entonces el ligamento está prácticamente uniendo al hueso con el diente, ¿no? Este ligamento periodontal es un tejido fibroso, ¿no? Está uniendo a las dos partes que hemos mencionado. Y como es un tejido fibroso, esta también tiene irrigación y tiene inervación. De ahí que pues aquí también puede darse la inflamación por irritación de algún elemento, ya sea químico o microbiano. Se puede inflamar el ligamento provocando lo que llamamos la periodontitis, ¿no? Así que puede haber dolor también por la compresión del nervio, así que periodontitis también se inflama por ser un tejido blando, un tejido fibroso en este caso. Ese es el ligamento periodontal. Y finalmente, como elemento de articular, también está la parte del hueso alveolar que ya hemos mencionado. Bien, estos tres tejidos de inserción constituyen una verdadera articulación que la llamamos alveolo dentario, o sea, entre el hueso alveolar y el diente. Este ligamento que como vimos anteriormente, aquí como vemos que está todo amarrado, ¿no? Permite pues movimientos muy lentos a la pieza dentaria, muy lentos, casi imperceptibles. Por eso está clasificada esta articulación entre el hueso y el diente como una anfiartrosis, con movimientos muy limitados, ¿no? Esto gracias a el ligamento periodontal que permite que la pieza se introduzca y salga en cada mordida, de ahí que la pieza tiene un movimiento de intrusión y extrusión, entra y sale del alveolo.
durante la masticación. Así que es una articulación anfiartrósica, está dentro de las anfiartrosis con movimiento limitado, ¿no? Es casi imperceptible ese movimiento, ¿no? Es de intrusión y extrusión. Esto durante la masticación. Finalmente, los tejidos de protección, los que protegen a la pieza. La membrana de Naismith no tiene mucha importancia, ya que su protección la da cuando el diente se está formando. Es una capa delgada de tejido blando que está cubriendo al esmalte, que está en formación, y lo protege pues de sustancias ácidas o álcalis que puedan dañar al esmalte cuando se está formando. Una vez que erupciona la pieza, pues es destruida fácilmente pues por la fricción que se da con los alimentos o con los dientes antagónicos, ¿no? Así que es un tejido muy delgado, aquí está representado por esta capita que está ahí, pero muy, diríamos, pues menos importante porque solo en la época de formación tiene su protección. Y el que verdaderamente protege es un tejido muy bueno de protección. En cuanto a protección, es la adherencia epitelial. La adherencia epitelial de la encía, esta es la encía que se adhiere pues al diente. Aquí estamos con el diente cortado. Este es el esmalte, por si acaso, el esmalte del diente. Esta es la zona cervical, la zona del cuello. Y vean que la encía, esta es la encía, a este nivel se une al diente fuertemente adherido a esta zona, todo esto que está en este corchete, esta llave, es la adherencia epitelial, adherencia epitelial. Esta adherencia epitelial es como un sello de seguridad que está alrededor del diente. Por eso su protección es muy buena, porque evita que cualquier elemento nocivo, caso de bacterias o sustancias químicas, no ingresen hacia la articulación alveolo-dentaria. Aquí tenemos el hueso alveolar y aquí tenemos el cemento de la piel. Entonces aquí estamos viendo que el ligamento periodontal es el micrófono. El ligamento no va a ser afectado por sustancias que ingresen por esta zona gracias a esta adherencia epitelial. En realidad es como un sello de seguridad que está alrededor del diente. Todo está cubierto por esta adherencia alrededor en la parte cervical, y eso evita que cualquier elemento extraño ingrese a esta nuestra articulación. De ese modo se protege la articulación alveolo-dentaria, ¿no? Entonces es el tejido más importante en cuanto a protección. Si se llega a perder esta adherencia, cosa que muchas veces nosotros hacemos con los tratamientos que hacemos, en las limpiezas sobre todo, si desprendemos esta adherencia epitelial, pues va a haber una invasión de bacterias al ligamento. El ligamento se va a inflamar, como hemos visto, ¿no? Como es tejido fibroso, se inflama y viene pues las periodontitis, va a haber retracción de huesos, retracción de encía, problemas a nivel de encía. Bien, entonces, muy importante la adherencia epitelial. Finalmente tenemos la encía que cubre al proceso alveolar. Aquí tenemos el hueso alveolar y pues está cubierto por esto que es la encía adherida, y en esta parte del diente tenemos la encía libre. Aquí tenemos nuevamente el dibujo, pero en este caso de un inferior. Este es el diente cortado y esta sería la encía. Aquí está el hueso alveolar. Vean, esta parte corresponde a la encía adherida porque está fuertemente adherida al hueso. Y esta parte, que es donde se une al diente, tiene esta prolongación, la encía, que llamamos la encía libre o encía marginal también la llaman. Y esa encía marginal pues se une en esta zona al diente con lo que ya hemos conocido como la adherencia epitelial, ¿no? Así que la encía pues llega a unirse al diente, ¿no? Con esa adherencia epitelial que hemos dicho que es como un sello de seguridad. Así que la encía está cubriendo todo el proceso alveolar y nos está protegiendo, ¿no? Imagínense, sin encía el hueso estaría expuesto, ¿no? Así que todo esto pues está cubierto por la encía, tejido fibroso también, ¿no? Una fibromucosa viene a ser la encía. Bien, como es un tejido blando también esto, está ricamente inervado y irrigado, ¿no? Así que cualquier afección, sobre todo trauma, en la encía pues responde con inflamación. Ahí vienen pues las famosas gingivitis, y la gingivitis es la inflamación de la encía. Entonces, cuando es irritado, cuando es provocado la encía, esta pues responde con inflamación,
y si no es atendida, pues la encía tiende a retraerse, o sea, a bajar hacia la raíz, como estamos viendo aquí, ¿no? Aquí ya está más abajo y aquí más abajo. Y no solo la encía, incluso el hueso alveolar también tiende a retraerse, a recorrer. Y todo esto lleva, pues, bueno, esto ocurre generalmente cuando tenemos a este nivel la famosa placa bacteriana o el cálculo osarro que provoca, pues, esa retracción, esa irritación de la encía. Así que cuando ocurre esto, la encía, pues, recorre hacia la raíz. Y en casos graves, pues, tenemos, como vemos aquí, una retracción gingival, pues, sumamente prolongada, ¿no? Vean que gran parte de la raíz ya está expuesta. Esto pues debido a que tiene, pues como ven aquí, tiene tártaro, tiene sarro, tiene placa bacteriana, todo eso pues irrita la mucosa de la encía y esta pues tiende a retraerse, a recorrer, y es por eso que se expone ya la raíz de la pieza. Y como también se retrae el hueso alveolar, la pieza empieza a moverse, ¿no? Empieza a tener movimiento y con el tiempo, pues si esto sigue recorriendo, la pieza pues puede incluso llegar a salir, ¿no? O sea, a eso llamamos abulsión de la pieza. Bien, entonces, como ven, tenemos que tener cuidado con esta parte de la encía, ¿no? Es importante la limpieza, a este nivel se acumula todos los días la placa bacteriana y quien se encarga de eso pues es el cepillo. Al cepillarnos a diario pues tenemos que eliminar esa placa bacteriana y evitar que se forme esto que son ya cálculos, o sea, ya la placa bacteriana endurecida y eso pues provoca la retracción de la encía. Bien, esos son los tejidos de inserción y de protección que están rodeando al diente, ¿no? Que debemos conocerlos, que seguramente ya los conocían también. Hasta ahí el tema de hoy, ¿no? Hemos terminado lo que es la estructura y el aparato masticador.